En el vídeo de hoy daré 5 tips para mejorar tu setup y conseguir llevarlo al siguiente nivel. Ninguno de ellos implica gastar dinero, por lo que sea como sea tu setup, con este vídeo conseguirás mejorarlo aunque sea un poco. Creo que si lleváis a cabo alguno de ellos no os vais a arrepentir, ya que a muchos de los setups que me llegan al correo y al Discord del canal, estos tips los mejorarían muchísimo. Son simples, pero baratos y eficaces, además de que absolutamente todos pueden aplicarse sea como sea tu setup, por lo que no me entretengo más y vamos directamente con el primer tip del vídeo. Para comenzar, probablemente tenemos el tip más básico y fácil de llevar a cabo, aunque más de uno se negará a hacerlo, estoy seguro. Se trata de despejar tu escritorio lo máximo posible. Realmente, cuantas menos cosas innecesarias tengamos en el escritorio, más cómodos estaremos y más espacio libre habrá. No digo que simplemente tengas un monitor, teclado, ratón y el PC, tampoco es eso. Es simplemente que en muchos de vuestros setups veo una cantidad de artículos en el escritorio desproporcionada. Si nunca antes has tenido el escritorio despejado, te recomiendo encarecidamente que lo intentes. Vas a notar una diferencia enorme. Además, para aquellos que jueguen mucho a shooters o juegos que requieran desplazamientos grandes con el ratón, van a notar una mejora en el rendimiento tarde o temprano. Cuanto más despejada esté la zona, más área tendrás para mover el ratón. Yo, por ejemplo, tenía el escritorio despejado, pero la torre la tenía colocada cruzada, lo que hacía que el espacio que tengo para mover el ratón no fuera el más grande a pesar de tener un escritorio de 2 metros, por lo que finalmente he colocado el PC totalmente recto. Y de verdad que estéticamente me gusta un poco menos, pero trabajo y juego mucho más cómodo al poder colocar la alfombrilla más a la derecha. Algunos de los artículos que podríamos tener sin problemas en el escritorio serían soportes de auriculares, cargadores inalámbricos, altavoces, micrófono, mandos, alguna planta pequeña de decoración, en fin, cosas que necesitemos usar a diario o que no ocupen demasiado. Aunque claro, si tienes un escritorio realmente grande, en ese caso sin problema puedes añadir decoración o más cosas, pero eso sí, sin llegar a sobrecargar el escritorio. Otro consejo que entraría en este tip es que si tienes un escritorio muy pequeño, pongamos 100 centímetros de largo o menos, y tienes la torre en el escritorio, por más que te duela no ver el PC, lo mejor sería colocarlo en el suelo, sobre una base siempre, no directamente en el suelo. Perderás el poder de ver el PC, pero créeme que quedará un setup mucho más limpio y cómodo a la hora de utilizarlo. El segundo tip de hoy sigue bastante la línea del anterior. Como pequeña introducción podría decir que se trata de gestionar el espacio correctamente y aplicar la simetría siempre que podamos. La primera parte de este tip es cierto que ya la estaba tratando justo ahora, diciendo que si tu escritorio es pequeño no deberías tener el PC en la mesa. Normalmente la mayoría de gente no tiene un espacio grande como tal en el que tener el setup, ya que la mayoría de vosotros, por lo que puedo ver, tenéis el setup en vuestra propia habitación, que es lo normal. Ya sea que tengas un espacio grande o pequeño, lo ideal es optimizarlo al máximo. Para todos aquellos que tengan un pequeño escritorio dentro de su habitación, lo primordial es aplicar el tip anterior y tener muy pocas cosas en el escritorio, pero también es muy importante tener un tablero lo más largo posible dentro de tu espacio. De nada nos sirve que nos sobren 20 centímetros a un lado si no los vamos a utilizar. Siempre deberemos intentar tener un escritorio que se ajuste perfectamente a nuestro espacio. Para esto lo mejor suele ser encargar un tablero a medida, que no son caros y puedes personalizarlos por completo. Para los que tengan un espacio más grande para el setup, como es mi caso que tengo una habitación dedicada, es un aspecto algo menos importante, pero aún así lo inteligente es aprovecharlo. En habitaciones grandes recomiendo dos opciones: tener un escritorio grande centrado en la pared, o con un tablero a medida tener un escritorio de pared a pared. Esta segunda opción a mí me encanta. Tendrás espacio para poner cuantos monitores quieras, consolas y PC. Si la habitación es normal, si es enana, pues no. Esa era la idea que tenía yo para mi setup, pero por desgracia no se podía poner un tablero tan largo porque no entraba por la puerta, por lo que opté por la primera opción. Así que la primera parte de este segundo tip es esa: aprovecha al máximo todo el espacio que tengas. La segunda parte es la simetría. Me gusta que en los setups siempre se tenga en cuenta. No llega a ser un tip completo y por eso lo añado pero por ejemplo yo lo tengo muy en cuenta en la decoración de la pared. Como ves, yo tengo dos pósters iguales, uno a cada lado, y dos estanterías también iguales, una a cada lado, con un coche cada una. Y quieras o no, queda estéticamente mejor que si solo estuviera a un lado decorado o fueran completamente diferentes. El tercer tip para mí es uno de los aspectos más importantes para que un setup se vea bien: el tener un patrón de colores definido. Esto es algo que debes decidir cuanto antes, para que todo lo que añadas quede bien. Me llegan bastantes setups con más de 5 colores diferentes y quieras o no es algo que mata la armonía del setup. Tienes muchísimas combinaciones que quedan increíble. Por ejemplo, vamos desde lo más básico: un setup todo blanco o todo negro, que es lo más sencillo. Compras absolutamente todo del mismo color y después puedes añadir productos con RGB y esos artículos configurarlos con 1 o 2 colores máximo. Esta opción es genial sobre todo porque al tener un setup de un color base puedes ir cambiando los colores del setup cada vez que te aburras, mientras que si por ejemplo haces como yo, con el blanco y el rojo como colores principales del setup, estás mucho más limitado. Por ejemplo, ahora tengo un teclado con keycaps amarillas y negras y queda realmente mal con el resto del setup, mientras que si hubiera basado todo el setup en el blanco podría pasar mucho más desapercibido. Es por eso que cuanto antes debes pensar qué patrón de colores vas a seguir. Mi recomendación es que combines el blanco con madera clara o el negro con madera más oscura. Quedan genial, no se van a pasar de moda y puedes añadir cualquier iluminación del color que sea, que va a quedar bien. Yo al menos me arrepiento
arrepiento un poco de haber basado el setup en el rojo, ya que es muy limitante a la hora de qué cosas quedan bien. Para finalizar con este tip os voy a mostrar unas cuantas combinaciones de colores que quedan impresionantes con RGB, para que tengáis alguna idea. Tenemos varias opciones muy prometedoras, desde poner los LEDs todos blancos si tu setup también lo es, que si bien queda bien no es lo más original, o escoger un color base o alguna de las siguientes combinaciones. Mi favorita actualmente es la mezcla del azul turquesa con esta especie de morado rosa. Ya lo estás viendo. No sé si tiene un nombre específico, pero es una combinación que me fascina. La segunda combinación es probablemente la más clásica, arcoiris. Personalmente no soy gran fan, me gusta, pero es muy difícil de combinar. El amarillo y el azul es otra combinación que me gusta. Rosa y verde es algo más arriesgado, pero también suele quedar bien. En fin, hay muchísimas opciones. Lo más fácil sin duda es un solo color y no liarte a combinar dos, pero si quieres ese factor más original, tener dos colores queda increíble. El cuarto tip va bastante relacionado con el anterior, y es algo clásico, pero es uno de los pequeños detalles que marcan la diferencia en un setup. Hablo del wallpaper o fondo de pantalla, algo que aporta color y personalidad a nuestro setup. Ya habiendo escuchado el anterior tip, intuirás lo que voy a decir. Y sí, elegir un fondo de pantalla del color o colores que hayas escogido es lo mejor que puedes hacer. También podrías inclinarte por un wallpaper blanco o negro, que eso siempre va a quedar bien tengas los colores que tengas, pero no nos vamos a engañar. A todos nos gusta tener un toque de magia en el setup y el wallpaper es perfecto para esto. Si tienes un solo monitor, esto es bastante simple. Eliges uno que te guste, combine y listo, no tienes que pensar más. Pero para todos los que tenemos más de un monitor es bastante más complicado, ya que si pones wallpapers diferentes queda extraño. Si pones uno extendido no se ajusta bien y la resolución hace que no se vea nítido, y ya no hablemos de lo complicado que es si uno de tus monitores lo tienes colocado horizontalmente. Esto da una pesadilla. Mi recomendación aquí es que compres Wallpaper Engine en Steam. Es una aplicación realmente barata que vale unos 4 euros y si bien muchos no la vais a querer pagar, en mi opinión merece la pena si te gusta cuidar de tu setup. Tienes infinitos fondos de todos los colores, resoluciones y de cualquier cosa. Además la mayoría están animados, pero ojo, siempre revisar que no esté chupando demasiados recursos del ordenador, que hay algunos que exigen una verdadera barbaridad. Ya sé que muchos ni os planteáis pagar el programa, por lo que siempre tendremos opciones gratuitas, no igual de buenas y cómodas, pero vaya, hacen el papel. Lo más básico y fácil es simplemente escoger un fondo de pantalla de Google que te guste. No estará animado, pero va a hacer la función perfectamente. La segunda opción es utilizar programas gratuitos similares a Wallpaper Engine. Uno de los más conocidos es Lively Wallpaper. He oído buenas críticas, pero yo personalmente no lo he utilizado. No os rompáis la cabeza con tener un fondo animado, sobre todo si vuestro PC no es muy potente, ya que va a estar consumiendo recursos constantemente y por tanto va a ralentizar tu ordenador. A pesar de que la moda ahora sean los animados, los wallpapers de toda la vida siguen siendo más que suficiente. Ah, y si queréis descubrir fondos de pantalla, subiré de vez en cuando, tanto en TikTok como en Instagram Reels, vídeos cortos mostrando los wallpapers que más me gusten de los que me voy encontrando. El quinto y último tip es el que menos os va a gustar, la limpieza. Y no hablo de tener pocas cosas en el escritorio como dije en el primer tip, o recoger todo lo que saquemos cuando hayamos acabado. No, me refiero a la limpieza real. Para disfrutar realmente de nuestro espacio tenemos que conservarlo lo más limpio posible. Yo personalmente limpio el polvo cada 2 días, de lo contrario se acumula una barbaridad y el setup coge un aspecto sucio, algo que no debe pasar. Si no quieres limpiar muy a menudo, lo mejor que puedes hacer es ser más cuidadoso, por ejemplo, no comer en el setup. Y si lo haces, aparta correctamente la alfombrilla, periféricos e intenta no salpicar ni que se te caiga nada. Venden incluso plásticos para proteger el teclado si comes en tu setup, algo que veo un poco innecesario. Con tener cuidado debería ser suficiente. No se queda en el tablero en sí, si tienes decoración también debes limpiarla, pero los dos aspectos más importantes y que más debes cuidar son los periféricos y el ordenador. Créeme, limpiar el teclado es indispensable. Veo en muchos setups y vídeos teclados absolutamente llenos de restos de comida, polvo y pelos, y me parece realmente desagradable. No tiene sentido utilizar un teclado en ese estado. Asegúrate de limpiarlo, por ejemplo, una vez al mes. Es algo que va a marcar totalmente la diferencia. El ratón no es que se ensucie demasiado, quizás alguna vez si no te has lavado las manos, pero vamos, es algo rapidísimo de limpiar. También, como mencioné, tenemos que limpiar habitualmente el PC para asegurarnos de que siga funcionando correctamente y que no se vea sucio, sobre todo ahora que la mayoría de PCs tienen cristal para ver los componentes y el interior. El mío en este aspecto es una verdadera tortura. Lo limpias y en menos de una semana los cristales y la base tienen polvo por su interior. Pero bueno, todo tiene su mantenimiento y siempre hay que cuidar en la medida de lo posible todo lo que tenemos. Pues estos han sido los 5 tips para mejorar tu setup. Ya ves que todos se pueden llevar a cabo de manera gratuita y son tips básicos, pero que no siempre se llevan a cabo y que cuando se hace la diferencia es enorme. Espero que el vídeo te haya gustado y sido útil, y si ha sido así puedes suscribirte y dejarme tu like para hacérmelo saber. Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado tienes todas mis redes sociales y el canal de Discord por si quieres pasarte. Dicho esto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.